Muy buenas noches. Hoy quiero compartirte el tema. Hoy quiero compartirte el tema, el Asham, A-S-H-A-M. El maestro me llevó a la cámara de los rollos, pero ahora traje el arca de madera hasta los estantes donde había guardado muchos más rollos. Sacó uno de ellos de su estante y lo puso sobre la mesa. Dijo el maestro, es el rollo de Isaías. Y dijo, haciendo una pausa, hasta que lo hubo desenrollado hasta el punto escogido, es el capítulo 53, la profecía del Mesías sufriente. Pasó su dedo por el texto hebreo y comenzó a leer en voz alta. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. En tiempos antiguos, dijo, uno de los sacrificios que se ofrecía en el templo se llamaba el Asham. El Asham era la ofrenda por la culpa. Quitaba la culpa de aquel que la ofrecía. Entonces, Asham significa la ofrenda por la culpa. Sí, pero también tiene otro significado. Asham también significa la culpa. La ofrenda por la culpa y la culpa parece contradictorio. Sí, pero va junto. La ofrenda por la culpa solamente podía quitar la culpa de quien lo ofrecía primero, convirtiéndose en la culpa. ¿Y lo que ha leído del rollo? ¿Cómo se relaciona a eso?, le pregunté. La profecía de Isaías describe al Mesías como herido, traspasado y aplastado por nuestros pecados, pero en hebreo más allá, y dice que su vida se convertiría realmente en un Asham. Es algo increíble, porque Asham es la misma palabra que se utiliza en el libro de Levítico para los sacrificios animales ofrecidos por los sacerdotes para redimir al culpable. Pero aquí se utiliza para hablar no de un sacrificio animal, sino de una vida humana. El Mesías es el Asham. El Asham es el Mesías. Y eso significa que Él no solo muere para quitar nuestra culpa, sino también que Él se convierte en la culpa. Sí, dijo el maestro. Por lo tanto, cuando usted lo ve a Él en la cruz, está viendo al Asham, el sacrificio, pero también la culpa misma. La culpa siendo clavado en la cruz. Sí, dijo él, su culpa clavada en la cruz. Y si el Mesías es el Asham y el Asham es la culpa, entonces si el Asham muere, también ha muerto toda su culpa, toda su vergüenza y todos los lamentos, todos sus lamentos. Todos ellos han muerto y se han ido completamente y para siempre. Consumado es en el Asham. Como misión de vida, tome todos los lamentos, la vergüenza y la culpa que haya llevado en su vida. Entréguelos a aquel que es su Asham y suéltelos para siempre. Amén. Esto también me recuerda a Colosenses 2, 13, 14, donde dice que el acta de muerte que era contra nosotros fue clavada en la cruz. Y ahí exhibió, ¿verdad?, las potestades, a los principados. Ahí borró nuestros pecados. Ahí Él, ¿verdad?, se puso en lugar nuestro. Isaías 53, del 7 al 11, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca.
Él guardaba silencio. Él no abría su boca para hablar cualquier cosa. Hoy en día, si nosotros no queremos hablar nada indebido, no hay plática. No le es ameno a la gente hablar contigo porque no te pones a criticar ni a juzgar. Así es esto. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Mira lo que está hablando de Jesús, ¿verdad? Todo lo que él hizo, todo lo que él representa. Me da gusto poder compartir estas enseñanzas, la palabra de Dios. Veamos 2 Corintios 5:21, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Realmente me da mucho gusto conocer la palabra de Dios. Yo antes pensaba que yo decía, ay, cómo era el Hijo de Dios, poderoso, venció. Pero cuando yo vi la legalidad, la justicia de Dios, Él tuvo que venir como hombre. Él tuvo que venir no como el Hijo de Dios poderoso. Él tuvo que venir como tú y yo. Él padeció, a Él le dolió. Vino en carne, resucitó al tercer día. Pero Él padeció lo mismo, la traición, ¿verdad? El desprecio de los sacerdotes, la envidia. ¿Por qué? Porque Él lo veían, tenía gracia, lo seguían. Entonces, Él padeció tanto, ¿verdad? Así es que te voy a leer esto que dice en 2 Corintios 6. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos. La palabra exhortar significa invitar, no significa regaño. Te voy a exhortar, decimos, no, te voy a regañar, no. Exhortar significa invitar. Entonces, os invitamos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Hoy es importante. Hoy puedes regresar a los brazos de Dios. Hoy puedes venir con un corazón contrito y humillado. Y la invitación está a que no recibamos en vano la gracia de Dios. A que la cuidemos, a que la atesoremos. Porque es Él el que pelea por nosotros. Es por su gracia. Y si Él nos ha dado de su gracia, más vamos a poder hacer las cosas, ¿verdad? A resistir lo malo y a actuar como Él quiere, ¿verdad? Con el espíritu de Él. No un espíritu enardecido, dormido, no. Un espíritu lleno de vida. ¿Por qué? Porque escuchamos su palabra. Y esta palabra te hace pensar, te hace meditar, ¿verdad? Que el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Que Dios nos ama, que Él murió por nosotros para darnos vida. Y vida en abundancia. Él se hizo pobre para que fuésemos ricos. Él nos ha dado tantas promesas de salvación, de redención. Entonces dice que aquel que tiene fe en estas promesas, las hace activas, las hace vida, ¿verdad? Una cosa, dice Job 28:28, ¿verdad? Una cosa determinarás y será hecho. Determínate a aceptar este regalo de salvación y ya vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Verás la vida diferente. Los problemas no se acaban, pero sí nos encuentra con un modo de pensar diferente, con una actitud diferente, ¿verdad? Lleno de fe, lleno de paz, lleno de tantas bendiciones. Espero que sea de mucha bendición esto. Regálame un corazón y compártelo. Que el Señor
te bendiga en esta noche y puedas seguir leyendo la escritura en tu casa.